Hola amigos, en este vídeo os voy a comentar los diferentes usos, aplicaciones y beneficios que tiene la vitamina C para los perros. A la vitamina C se la conoce también como el gran antioxidante natural, es decir, es una vitamina que va a evitar la oxidación. Y de ahí que sea importante especialmente en aquellos tejidos que más capacidad tienen de oxidarse. Me voy a explicar esto qué quiere decir. Cuando se dice que es una vitamina antioxidante, a lo que nos referimos, bueno, sabéis lo que ocurre con el hierro, por ejemplo, cuando se deja en el ambiente, se oxida, se herrumbra. Pues digamos que con los tejidos que están en contacto con el aire, ya sea la boca, las fosas nasales, tráquea, bronquios y pulmón, que están en contacto con el aire, porque aunque estén dentro del cuerpo, baja un tubo de aire hacia abajo hasta el pulmón, pues estos tejidos tienen altísima capacidad de oxidarse, es decir, de degradarse. Y la vitamina C es una vitamina que evita esta oxidación. De manera que si evitamos que estos tejidos se oxiden, el animal de forma indirecta es más resistente al resfriado, a la tos de las perreras, a la gripe, a virus y bacterias que pueden afectar al aparato respiratorio, en general a todo lo que tenga que ver con la respiración y la protección de los epitelios frente a la acción de agentes patógenos externos a nivel del sistema respiratorio. Pero cuando hablamos de tejidos que se oxidan, pues muchas veces nos olvidamos que también en contacto con el exterior, y aunque os lo parezca un poco raro, pues también está, digamos, todo lo que es la uretra, desde el aparato genitourinario remontando hasta el riñón, porque por ahí entra aire desde la parte de abajo y sube hacia arriba. Con lo cual, la vitamina C va a ser una vitamina también fundamental para prevenir las infecciones de orina. Es muy importante, casi tanto como las infecciones de tipo respiratorio. Y además, algo que se desconoce también por el gran público es que la vitamina C es una gran productora o induce mucho la producción de colágeno. El colágeno es una sustancia que forma parte del tejido de relleno, es decir, el tejido que está entre los músculos, entre músculos y huesos, es decir, todo lo que no es ni músculo, ni huesos, ni vasos sanguíneos, digamos que se puede decir que es tejido conjuntivo. Y ese tejido conjuntivo, en su gran mayoría, está formado por colágeno. De manera que niveles buenos de vitamina C inducen a la producción de grandes cantidades de colágeno. ¿Y dónde hay mucho colágeno? Pues, por ejemplo, en la piel. Estaréis cansados de ver cremas, productos de belleza a base de vitamina C, y en los anuncios en televisión es que previene la oxidación y tal. Es cierto, es cierto. Otra cosa es que yo creo que tiene mucho más efecto si te tomas la vitamina C que si te la aplicas, porque la capacidad de absorción de la piel es mucho más limitada que si tomas directamente vitamina C, ya sea en pastillas o a través de alimentos. De hecho, es tan importante la vitamina C en la producción de colágeno y sobre todo en la protección de ciertos epitelios o membranas, que junto con la vitamina E es el conjunto de vitaminas que mejor van a funcionar para la prevención también de las artritis. Pensar que en cualquier articulación, entre hueso y hueso, que forman cualquier tipo de articulación, por pensar por ejemplo en la articulación de la cadera, pues por la parte de dentro de la articulación hay como un tejido blanco. Pensar por ejemplo cuando abrís una pata de pollo o coméis un pollo, ese cartílago pues está recubierto por una membrana que, aunque no se vea, está ahí. Y la vitamina lo que hace es proteger esa pequeña membrana, de manera que la aparición de inflamaciones y como consecuencia de artritis en esa membrana sea menos importante. No quiere decir que cure las artritis, no estoy diciendo eso, pero en cualquier tratamiento antiinflamatorio, por ejemplo para un perro con displasia de cadera, que suele ser
uno de los problemas articulares más graves en cualquier perro, especialmente en los perros de talla grande, pues el complemento con vitamina C va a hacer que el animal tenga mucho menos dolor. Y en la práctica, en cuanto a su dosificación, pues no es importante, es decir, podéis excederos en la dosis, hombre, dentro de lo normal, pero no hay una dosis que digas a partir de aquí es una vitamina tóxica, ya os digo, porque al ser una vitamina hidrosoluble, el exceso se elimina vía orina sin generar ningún tipo de problema. Podéis encontrar la vitamina C en productos comerciales, ya sea en jarabes, ya sea en pastillas. Hay miles y miles de presentaciones, es para aburrir, para aburrir. Pero si no os queréis gastar dinero, ¿dónde podéis encontrar vitamina C? Pues en todas las vísceras, es decir, es un tejido membranoso, en el hígado. Un perro, por ejemplo, que un cachorrín que pueda tener algún problema de anemia, junto con la vitamina B que va a tener el hígado, pues los niveles altos de vitamina C ayudan a que los vasos capilares del perro cierren antes, que sean un poco más resistentes y que no tengan tanta fragilidad a producir una hemorragia. La vais a encontrar también en verduras como el brócoli, que es mano de santo también para el nivel de la vitamina C, en el perejil, que tiene muchísima vitamina C, y como os he dicho, en frutas como el limón, la naranja, y especialmente llama la atención la gran cantidad de vitamina C que tiene la papaya. Y bueno, y esto es todo lo que os tenía que comentar sobre la vitamina C. Espero que este vídeo haya sido de vuestro interés, que os suscribáis al canal y que nos deis al like y todo esto, de que os lo compartáis y todo esto, que se ve que a YouTube esto le gusta mucho. Sin otro particular, que tengáis un muy feliz día. Chao.